¿Por qué millones de colombianos viven lejos del mar, en lo alto de las montañas, mientras vastas costas y llanuras permanecen casi desiertas? La respuesta es tan inesperada como fascinante. Colombia tiene dos océanos, selvas infinitas, ríos caudalosos y una biodiversidad incomparable. Pero si miras el mapa demográfico, algo no cuadra. Hoy vamos a descubrir por qué los colombianos han elegido la altura como su hogar. Colombia no es solo un país con paisajes exuberantes y culturas vibrantes. Es también el segundo país hispanohablante más poblado del planeta, albergando a más de 53 millones de personas. Pero hay un detalle que desconcierta a muchos. Esa multitud no se reparte de forma equitativa ni predecible. Lejos de lo que podrías imaginar, no son las costas bañadas por el Atlántico y el Pacífico, ni las inmensas y fértiles llanuras del Oriente, quienes acogen a la mayoría. Es en cambio la imponente cordillera de los Andes, con sus cumbres majestuosas y su clima templado, la que se ha convertido en el verdadero hogar de millones de colombianos. Las principales urbes del país, Bogotá, Medellín y Cali, no están junto al mar, ni cerca de los grandes ríos navegables. Están en lo alto. Bogotá se extiende a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del altiplano cundiboyacense. Medellín, abrazada por montañas, florece a 1.500 metros, mientras que Cali, al pie de la cordillera occidental, se eleva a más de 1.000 metros, rodeada por el verde del valle del río Cauca. ¿Por qué tanta gente ha preferido desafiar la altura antes que instalarse en las regiones bajas y aparentemente más accesibles? La respuesta está escrita no solo en los mapas, sino en los siglos, en la historia silenciosa que dictó dónde vivir, dónde construir y dónde resistir. A través del tiempo, la altitud ofreció una ventaja que ningún otro lugar del país podía igualar: refugio. Un lugar seguro frente al calor sofocante, las enfermedades tropicales, los mosquitos portadores de males y las dificultades del terreno pantanoso o selvático. En la montaña, el clima templado, la menor humedad, la abundancia de agua y los suelos fértiles hicieron de la región andina un oasis natural para el asentamiento humano. Y esto no es nuevo. Mucho antes de que los españoles llegaran, los muiscas, una de las culturas indígenas más desarrolladas del territorio, ya habían comprendido las ventajas estratégicas y vitales de esta zona. Se establecieron donde el aire era más limpio, el frío más manejable y la tierra más generosa. En contraste brutal, las regiones bajas del oriente colombiano, la vasta Amazonía y la extensa Orinoquía, se presentan como territorios tan ricos en recursos como desafiantes para el ser humano. Aunque poseen una biodiversidad única, son zonas marcadas por condiciones extremas. Llueve casi todos los días. El aire es espeso, húmedo, difícil de respirar. Los suelos, lejos de ser fértiles, están cargados de acidez y carecen de nutrientes. Las carreteras, cuando existen, son frágiles, y la infraestructura básica es un lujo inalcanzable para muchos. La Amazonía colombiana, compartida con gigantes como Brasil y Perú, es una selva densa, poderosa y en muchos sentidos indomable. Es un santuario de biodiversidad, hogar de miles de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Pero su belleza, aunque sobrecogedora, también es una barrera. No está hecha para el desarrollo urbano. Su inmensidad es su defensa, pero también su aislamiento. En los llanos orientales, también conocidos como la Orinoquía colombiana, la situación se repite con un matiz propio. A simple vista se trata de una región vasta, abierta, llena de espacio y dotada de recursos naturales como agua, suelos y una inmensa riqueza ecosistémica. Pero lo que parece una promesa de progreso se convierte rápidamente en un espejismo. El clima extremo, con lluvias intensas, temporadas de sequía abrasadora y una humedad implacable, convierte la vida cotidiana en un desafío permanente. A esto se suma un obstáculo más silencioso pero igualmente poderoso: la lejanía. Esta región se encuentra muy alejada de los grandes centros industriales del país, lo que ha relegado su desarrollo y limitado sus posibilidades económicas. En medio de esta inmensidad, solo una ciudad logra alzarse con cierto peso: Villavicencio. Considerada la puerta de entrada a los llanos, es la única urbe de la zona que supera el 500.000 de habitantes. Más allá de sus límites, el paisaje se diluye en campos interminables, ganado que pasta bajo cielos infinitos, y comunidades que viven con lo mínimo, marcadas por el aislamiento. Las distancias son grandes, los caminos escasos, y el tiempo parece correr más lento. Pero no todo se explica con geografía o clima. Durante décadas, estas tierras han sido el escenario de un conflicto prolongado.
La violencia interna, los grupos armados ilegales y la ausencia del Estado en muchas zonas convirtieron esta región en un territorio de alto riesgo. Muchos huyeron buscando seguridad. Otros nunca se atrevieron a llegar. La desconfianza, la inseguridad y la memoria de los desplazamientos forzados aún laten en la tierra roja de los llanos. Y entonces, el mapa nos lleva a un nuevo contraste: las costas. A simple vista, uno pensaría que las zonas costeras deberían ser más pobladas, con acceso al mar, comercio, pesca, brisa cálida. Todo parece propicio para el desarrollo. Y en el Mar Caribe, esa lógica se cumple en parte. Las aguas turquesas bañan ciudades llenas de vida como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. No es casualidad. Desde la época colonial, estas ciudades fueron puertos clave. Por allí entraban las mercancías de Europa y salían los tesoros del interior andino. El río Magdalena, como una arteria vital, conectaba a Bogotá con el Atlántico, haciendo de esta ruta la más estratégica del país. Y si este recorrido por el mapa oculto de Colombia te está sorprendiendo tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo, porque en este canal cada semana destapamos las historias que casi nadie cuenta. Y claro, si te gustó esta investigación, déjanos un like. No sabes cuánto ayuda para que más personas descubran la otra cara de este país inmenso. Gracias a esa ventaja histórica y geográfica, las ciudades costeras del Caribe colombiano crecieron con fuerza. Se convirtieron en polos de comercio, turismo y cultura, donde la historia colonial se mezcla con el desarrollo contemporáneo. Hoy son motores económicos esenciales del país, puntos de entrada y salida de bienes, ideas y personas. Pero esta es solo la mitad de la historia costera de Colombia, porque cuando la mirada se dirige al Pacífico, el panorama cambia drásticamente. Pero al mirar hacia el Pacífico colombiano, todo cambia de forma drástica. La postal ya no muestra playas repletas de turistas ni grandes puertos vibrando de comercio. Lo que aparece es una franja de tierra encerrada entre el mar y la montaña, una región que ha sido, durante siglos, olvidada por el desarrollo. Allí, la naturaleza se impone con una fuerza abrumadora. La costa pacífica de Colombia es, literalmente, una de las zonas más lluviosas del mundo. Lugares como López de Micay son testigos silenciosos de esta realidad extrema. Allí caen más de 10 y 6.000 milímetros de lluvia al año. Para entenderlo mejor, ciudades famosas por su clima húmedo, como Londres, apenas alcanzan los 600 milímetros anuales. Es decir, aquí llueve más de 25 veces lo que llueve en Londres. Lo que en otros lugares es símbolo de vida, aquí se convierte en un desafío permanente. Este exceso de agua no trae prosperidad. Trae aislamiento. Las lluvias torrenciales hacen casi imposible construir caminos estables, viviendas duraderas o siquiera establecer una red básica de infraestructura. La selva densa y salvaje lo cubre todo. Los suelos se deslavan, los materiales se deterioran y la conectividad con el resto del país se vuelve un lujo. En vez de puentes, hay brechas. En vez de avenidas, hay ríos turbios que arrastran tanto agua como esperanzas. El departamento del Chocó, corazón del Pacífico colombiano, simboliza esta exclusión histórica. A pesar de su riqueza natural, de su cultura afrodescendiente única y su biodiversidad desbordante, es uno de los territorios más pobres del país. Alrededor del 67% de su población vive en condiciones de pobreza multidimensional, con carencias en salud, educación, vivienda y empleo. Allí, el desarrollo no es una meta alcanzable, sino una promesa lejana, tan escurridiza como los caudalosos ríos que atraviesan la región. Mientras el Caribe colombiano se conecta con el mundo, a través de aeropuertos, puertos, turismo y comercio, el Pacífico permanece cerrado, casi sellado por la geografía, la historia y el abandono. No hay autopistas que lo crucen fácilmente, no hay industria que florezca, no hay un turismo masivo que lo saque a la luz. Es una región donde el mar es cercano, pero el progreso, distante. Pero volvamos la mirada hacia donde todo comenzó, los Andes. Ese inmenso espinazo de piedra y niebla que atraviesa el corazón del país. Allí, en apenas una fracción del territorio nacional, menos del 25% de la superficie total, vive más del 70% de la población colombiana. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta región que no tienen las demás? La respuesta no está solo en la geografía, sino en la historia, en la lógica del clima, en la estrategia y en la emoción. La altura no es un obstáculo, sino una ventaja. A más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el aire se vuelve más frío, más claro, y con ello llegan beneficios esenciales.
El clima templado protege contra enfermedades tropicales, reduce la presencia de mosquitos transmisores y suaviza las temperaturas extremas que afectan otras regiones. Desde estas citimas bajan ríos de agua pura, ideales para el consumo humano y el desarrollo agrícola. Los valles andinos ofrecen tierras fértiles, bien drenadas, perfectas para el cultivo. Y debajo de esas montañas, en las entrañas mismas del territorio, yacen recursos minerales que alimentaron economías enteras. Pero la ventaja más poderosa de los Andes no es física, es simbólica, es histórica. Desde los tiempos de la colonia, los españoles vieron en esta región una promesa de control y permanencia. Aquí fundaron las primeras ciudades, trazaron caminos que hoy se ramifican como arterias vitales y establecieron conexiones comerciales hacia el Caribe, aprovechando rutas como el río Magdalena. Fue aquí donde nacieron las instituciones, donde se concentró el poder político, la educación, el comercio y más tarde la industria. Los Andes se convirtieron en el núcleo estructural del país, un refugio y un trampolín a la vez. Colombia, así, no creció hacia las orillas de su mapa, sino hacia lo profundo, hacia el interior, hacia arriba. Y esa elección, repetida a lo largo de generaciones, dejó una huella visible, un país densamente concentrado en su columna vertebral y profundamente desequilibrado. Un territorio donde unas regiones se elevan en oportunidades, mientras otras, como la Amazonia, los Llanos o el Pacífico, permanecen invisibles desde los centros de decisión. Más del 60% del territorio colombiano permanece prácticamente vacío, habitado por menos del 6% de su población. Una paradoja geográfica que no se explica a simple vista. Mientras tanto, una estrecha franja andina y caribeña, comprimida entre cordilleras, ríos y costas, sostiene el peso de 9 de cada 10 colombianos. Allí, donde la historia echó raíces, se concentró el crecimiento, el poder y la esperanza de futuro. Las ciudades de altura se transformaron en auténticos faros de desarrollo, iluminando desde las montañas el pulso del país. Bogotá, con su clima de eterno otoño, se convirtió en el corazón político y administrativo de Colombia. En ella se toman las decisiones que afectan a millones, desde un altiplano que parece flotar entre las nubes. Medellín, enclaustrada entre montañas, no solo superó épocas difíciles, sino que floreció con innovación, tecnología y una resiliencia cultural admirable. Y Cali, con su alma vibrante y su clima cálido pero elevado, se consolidó como un nodo agroindustrial estratégico, con la vista puesta en el Pacífico, pero con los pies firmes en el valle del río Cauca. Colombia eligió las montañas. No fue una casualidad. Fue una elección nacida de siglos de adaptación, porque allí, en la altura, encontró equilibrio. No solo geográfico, sino humano. Un equilibrio frente a los desafíos del clima, las enfermedades, el aislamiento. Allí estaban los caminos, los minerales, las tierras fértiles. Allí estaba el Estado. Allí estaba el poder. Pero esta no fue solo una decisión geográfica, fue también una decisión histórica, climática, económica y profundamente emocional. En las montañas, muchos encontraron algo más que comodidad, encontraron seguridad. Vivir en la altura era estar cerca del progreso, del comercio, de las instituciones, de una vida donde era posible aspirar a más. Sin embargo, ¿a qué costo? Las regiones que quedaron al margen, el Pacífico, la Amazonia, los Llanos, aún hoy siguen luchando por ser escuchadas. Son tierras llenas de riqueza natural, de culturas únicas, de biodiversidad que asombra al mundo. Pero también son territorios olvidados, que carecen de infraestructura, de oportunidades reales y de un lugar justo en el relato nacional. Zonas donde vivir sigue siendo una proeza diaria y donde migrar hacia las ciudades andinas no es una elección, es una necesidad. Y es justo ahí, en ese contraste, donde el mapa cobra vida. Deja de ser una figura silenciosa en los libros escolares y se transforma en un espejo dinámico. Refleja las decisiones del pasado, los miedos que moldearon las rutas, las esperanzas que guiaron los pasos y las oportunidades que aún están por descubrirse. Ahora que conoces por qué los colombianos viven en las alturas, ¿te atreverías a descender a las regiones que el país ha olvidado? Porque más allá de las montañas, hay un Colombia que pocos recorren y casi nadie cuenta. Selvas impenetrables, ríos que esconden historias, costas que llueven sin tregua. Un país partido entre el desarrollo y el abandono, entre lo visible y lo silenciado. Y si esta historia te dejó pensando, si te sorprendió tanto como a nosotros al investigarla,
Suscríbete ahora mismo, porque aquí cada semana abrimos puertas que muchos prefieren mantener cerradas. Dale like si quieres más relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta otra geografía oculta de Colombia? ¿Cuál de estas regiones te intriga más? Y si crees que esto fue impactante, espera a ver la otra cara de este país inmenso. Haz clic aquí y acompáñanos en el próximo misterio de No te imaginas qué.